Bienvenido a Mente Zen. Había un discípulo de Buda llamado Malunkyaputta, que a menudo hacía preguntas sobre el mundo, el futuro y la humanidad. Preguntas de naturaleza metafísica como: ¿existirá el mundo para siempre o será destruido algún día? ¿Tiene límites el mundo o es ilimitado, finito o infinito? El Buda no solía responder a estas preguntas, así que Malunkyaputta se enfadó mucho y dijo: si el Buda no responde a mis preguntas, dejaré de practicar. El Buda llamó a Malunkyaputta y le preguntó: ¿te prometí cuando te ordenaste que respondería a esas preguntas? No, el honrado del mundo no prometió eso. Entonces, ¿por qué dices que dejarás de practicar si no respondo a esas preguntas? El Buda contó entonces la historia de un hombre al que habían disparado una flecha envenenada. Cuando llamaron a un médico para que lo atendiera, el herido dijo: espera, primero quiero saber el nombre de la persona que me disparó. ¿Por qué me disparó? Si tenía algún rencor contra mí o contra mi familia. Quiero saber todos estos detalles antes de aceptar que me traten. El médico me dijo: si pierdes el tiempo tratando de averiguar todas estas respuestas, morirás por el veneno antes de que todas tus preguntas hayan sido contestadas. El Buda enseñó que cada uno de nosotros tiene sus propios sufrimientos y dolores. Si solo deseamos hacer esas preguntas, nuestros sufrimientos y dolores nunca se curarán. Por lo tanto, solo enseño lo que es beneficioso para ayudarte a transformar y curar tus sufrimientos y dolores. La enseñanza del Buda no es de naturaleza práctica. El honrado del mundo solo enseñó sobre el sufrimiento y los métodos para transformarlo. Aunque podía responder a las preguntas metafísicas, decidió no hacerlo porque sabía que no eran beneficiosas para los practicantes. Además, hay preguntas que no pueden responderse, no porque el honrado por el mundo no supiera la respuesta, sino porque esas preguntas no pueden responderse dentro del marco binario del es y no es. Una vez, cuando el Buda estaba en Kosambi después de un paseo para meditar, sostuvo un puñado de hojas de simsapa en la mano y preguntó a los monjes: ¿monjes? ¿Son las hojas de mi mano más o menos que las hojas del bosque? Los monjes respondieron: bienaventurado, las hojas del bosque son mucho más que las hojas de tu mano. El honrado por el mundo dijo: así es, lo que yo sé es como las hojas del bosque, pero lo que os he enseñado es como las hojas de mi mano. ¿Por qué? Porque lo que enseño es crucial para tu transformación y curación. Lo que no ayuda a tu transformación y curación, no lo enseño. Esta historia ilustra el propósito muy práctico de las enseñanzas de Buda. Debemos dedicar nuestro tiempo a la transformación y la curación. Sin embargo, a la gente, incluidos los reyes, los funcionarios e incluso los discípulos de Buda, a menudo les gusta hacer preguntas metafísicas. Hay en total 14 preguntas incontestables que Buda nunca quiso responder. El mundo es permanente, impermanente, permanente e impermanente, ni permanente ni impermanente. El Buda no respondió a las preguntas mencionadas porque cualquier proposición entre las 4 dadas sería incorrecta. Estas 4 proposiciones se conocen como el tetralema, y la sabiduría del Buda trasciende el tetralema, conocido como trascender la cuádruple negación: finito, infinito, tanto finito como infinito, ni finito ni infinito. El Buda tampoco respondió a estas 4 preguntas porque son indeterminadas abhyakarta, lo que significa que no están declaradas ni especificadas. El estado del Tathagata, el Buda, después de la muerte, existe, no existe. Ambos existen y no existen. Ni existe ni no existe. Estas preguntas entran en la misma categoría de indeterminadas, y el Buda se abstuvo de responderlas para evitar enredarse en opiniones especulativas que no conducen a la cesación del sufrimiento. El objetivo último de sus enseñanzas, el alma y el cuerpo, ¿son uno? ¿Son dos? Louis de Lavalier-Poussin, reputado indólogo y estudioso del budismo belga,
que dominaba el chino, el sánscrito y el pali, realizó importantes aportaciones a los estudios budistas a finales del siglo XIX y principios del XX. Enseñó en el Institut Catholique de París. Tradujo obras importantes como el Abhidharma Kosha Shastra de Vasubandhu y el Tratado Chung Wei Shilun de Xuanzang sobre el establecimiento de la conciencia única, y planteó cuestiones críticas sobre las enseñanzas de Buda, el ciclo del karma y el renacimiento. Laval Poussin señaló que Buda no detalló explícitamente el mecanismo del karma y el renacimiento sin un yo o ego, quien genera el karma y quien experimenta sus resultados, mientras que el concepto de reencarnación y retribución kármica es sencillo en el brahmanismo debido a la creencia en un alma eterna o principio vital. La doctrina budista del no-yo complica esta comprensión. ¿Cómo pueden explicarse el karma, su retribución y el ciclo del renacimiento, sin un yo que sea el realizador de las acciones y el experimentador de sus resultados? Estas preocupaciones se destacan en su último libro, Le Dogme et la philosophie du dogma y la filosofía del budismo, lo que indica su continua contemplación sobre estos temas, a pesar de sus extensos estudios y traducciones. Naturaleza del Buda no definió claramente la naturaleza de la entidad que experimenta el renacimiento, el alma. ¿Quién o qué experimenta el ciclo del renacimiento? El nirvana. Lavalle Poussin se preguntó si el nirvana es un reino y, en caso afirmativo, ¿dónde se encuentra y cómo se llega a él? La claridad sobre la naturaleza del nirvana sigue siendo ambigua para los estudiosos. Aunque personalmente creía que el Buda proporcionó enseñanzas claras sobre el nirvana, también necesitamos comprender las preguntas planteadas por los eruditos para encontrar formas de explicarlas a quienes estudian el budismo posteriormente. Los sutras mencionan dos tipos de no-yo personal. Los seres humanos son descritos como no-yo o nirat-mya en sánscrito. Si se examina más detenidamente, dentro de nosotros no hay ninguna entidad permanente e inmutable que persista indefinidamente. El yo se define como algo permanente e inmutable. Si analizamos a una persona, encontramos 5 agregados: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Los 5 agregados son impermanentes y cambian de un momento a otro. Nada es inmutable, desde la forma física hasta las sensaciones, la cognición y la conciencia. Estas 5 corrientes están siempre cambiando. Nada es permanente o eterno. Por lo tanto, no existe un yo más allá de estos 5 agregados. Dharma. Observando objetos como esta mesa, aquella montaña o el río, tampoco encontramos nada que sea permanente o eterno. Así pues, no existe el yo en los seres, ni el yo en los fenómenos. La impermanencia es el punto de partida. Todo cambia. Todos los fenómenos están sujetos a un sentido momentáneo de surgimiento y cese. Cambian a cada momento, como los fotogramas de una película. Mucha gente siente negatividad hacia la impermanencia, pero impermanente en realidad. Si no existiera la impermanencia, no habría vida. La vida existe gracias a la impermanencia. Si hubiera un botón para detener el mundo, todo se congelaría y la vida cesaría. Del mismo modo, durante la proyección de una película, si pulsamos pausa, todo el movimiento y las imágenes de la pantalla se detienen. La vida existe gracias a la impermanencia. Sin ella, una semilla de maíz seguiría siendo para siempre, solo una semilla, que nunca crecería hasta convertirse en una planta de maíz que pudiéramos cosechar y comer. Si las cosas no fueran impermanentes, un bebé seguiría siendo siempre un bebé y nunca crecería. Si todo fuera permanente, la enfermedad nunca sanaría. La impermanencia es maravillosa, pero ¿por qué nos sentimos negativos y pesimistas al respecto? En realidad, la impermanencia es la base de la vida. Sin ella, no habría vida. Por lo tanto, decir que la impermanencia es sufrimiento es incorrecto. Los sutras repiten a menudo el diálogo de Buda con sus discípulos.
¿Es la forma permanente o impermanente? ¿La sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia son permanentes o impermanentes? El discípulo respondió: son impermanentes. El Buda preguntó: si son impermanentes, ¿conducen al sufrimiento o a la felicidad? El discípulo respondió que la impermanencia conduce al sufrimiento. Esta no es la intención del Buda, sino una mala interpretación en la transmisión. Buda tenía discípulos muy inteligentes, pero también algunos que no lo eran. La noción de que la impermanencia conduce al sufrimiento no es lo que Buda quiso decir. Sin la impermanencia, ¿cómo podríamos alcanzar la iluminación? Permaneceríamos ignorantes para siempre. Es a través de la impermanencia que las aflicciones pueden convertirse en iluminación. La impermanencia es la raíz de la transformación y la paz. La obsesión con la idea del sufrimiento y el ciclo de renacimiento ha distorsionado las enseñanzas de Buda. El diálogo entre el Buda y su discípulo debería ser el siguiente: ¿es la forma permanente o impermanente, venerable Señor? Es impermanente. Si es impermanente, ¿existe el yo? Venerable Señor, no existe el yo. La impermanencia niega el yo, porque el yo es algo permanente, un propietario. Por lo tanto, el no yo y la impermanencia son uno. Donde hay impermanencia, hay no yo. El alma no es una permanencia en sí misma. Decir que el alma y el cuerpo son uno es incorrecto, pero decir que son dos también es incorrecto, porque no existe un alma inmutable y permanente. En el Milinda Panja se recoge un diálogo entre el monje Nagasena y el rey Melinda. El rey Melinda preguntó: Venerable Señor, ¿son el alma y el cuerpo uno o dos, según el espíritu de la enseñanza de Buda? Nagasena no respondió directamente. El rey Melinda dijo: aceptaste responder a cualquier pregunta que te hiciera. ¿Por qué no contestas ahora? Nagasena preguntó: Majestad, ¿los mangos de su jardín real son dulces o agrios? El rey no pudo responder porque no había mangos en su jardín. Nagasena dijo entonces: del mismo modo, ¿cómo podemos hablar de que el alma es una o está separada del cuerpo cuando no existe un alma eterna? Esta es una respuesta profunda. No hay nada permanente e inmutable, ningún yo. Así que discutir si el alma es una con el cuerpo o está separada de él es incorrecto. Por ejemplo, un hombre comete una acción en el año 2000, llamémosle el actor. En 2013, las consecuencias se manifiestan, y nos referimos al que experimenta estas consecuencias como el receptor. La gente se pregunta: ¿el que hace y el que sufre son la misma persona o dos personas diferentes? Según el entendimiento convencional o la verdad relativa, el que hace y el que sufre son el mismo. El que siembra maíz cosecha maíz, el que planta judías cosecha judías, el que siembra viento cosecha torbellino. Sin embargo, desde la perspectiva de la verdad absoluta, no es así porque todo es impermanente y está sujeto a cambios. De 2000 a 2013, el hombre ha experimentado cambios significativos en cuanto a forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Comparar al hacedor con el sufridor muestra diferencias significativas. Decir que son iguales cae en la visión errónea del eternalismo aferrado al yo. Por el contrario, decir que son completamente diferentes cae en otra visión errónea llamada aniquilacionismo. Por lo tanto, el Buda afirmó: evito ambos extremos y predico el Dharma desde la vía media. La vía media trasciende ambos extremos. Así pues, las 14 preguntas mencionadas no pueden responderse porque implican que el mundo, el Tathagata o el alma son entidades permanentes con un yo. Si el mundo es impermanente y está sujeto a cambios, entonces decir que el mundo es permanente es incorrecto. Decir que es impermanente también es incorrecto, en el sentido de que no capta todo el matiz. Decir que es a la vez permanente e impermanente es incorrecto. Y decir que no es ni permanente ni impermanente también es incorrecto.
porque tales afirmaciones siguen atrapándonos en el concepto del yo. Si el mundo carece de yo, de esencia eterna e inmutable, decir que el mundo es finito es incorrecto. Decir que es infinito es incorrecto. Decir que es a la vez finito e infinito es incorrecto. Y decir que no es ni finito ni infinito es también incorrecto porque tales opiniones siguen atrapándonos en la noción de un yo inherente. Comprender el concepto de lo personal, el no yo y el Dharma Nairatmya nos ayuda a ver por qué las preguntas antes mencionadas son erróneas, al igual que la pregunta del rey Melinda Anagasena. ¿Son el cuerpo y el alma uno o dos? Sin un alma eterna, sin un yo, tal pregunta no puede responderse como uno o dos. No responder no significa no saber. Pero desde la perspectiva de la vía media, esas categorías mentales no pueden transmitir la verdad. Categorías como existencia, no existencia, surgimiento, cese, ser, no ser, sujeto y objeto son construcciones mentales, y cualquier respuesta derivada de estas categorías es incorrecta. Por lo tanto, las 14 preguntas permanecen sin respuesta, ya que responderlas contradiría el camino medio, que trasciende los puntos de vista erróneos, incluidos los puntos de vista de la existencia, la no existencia, la permanencia, la aniquilación, el ir y venir, la unidad y la diversidad. En el Sutra Katyayana, Buda afirma que la visión correcta es ver más allá de las categorías de existencia e inexistencia. Trascender estas categorías también significa trascender los conceptos de surgir y cesar. En el Anuradha Sutta, cuando Anuradha fue confrontado por maestros de otras sectas, preguntándole si el Tathagata existe después de la muerte, no existe, existe y no existe, o ni existe ni no existe. Anuradha se negó a responder al honrado del mundo. Mi maestro nunca me enseñó a responder dentro de esas 4 categorías. Dijo, tales preguntas son indeterminadas, sin respuesta. Los forasteros pensaron que Anuruddha era incapaz de responder a sus preguntas debido a su condición de novicio, y le dejaron marchar. Anuruddha regresó entonces ante el Buda y le relató el incidente. Bendito, esta mañana me he enfrentado a maestros de otras sectas y este ha sido mí. Por favor, guíame para que pueda responder mejor la próxima vez si me vuelvo a enfrentar. El Buda enseñó claramente, en Nuradha, estoy sentado aquí delante de ti, mírame y responde. ¿Es el Tathagata esta forma, venerable señor? Number. Entonces, ¿quiere decir que el Tathagata existe aparte de la forma? No, venerable señor. ¿Se puede encontrar al Tathagata en la sensación? No, venerable señor. ¿Puede encontrarse el Tathagata fuera de la sensación? El Buda formuló tales preguntas a Anuradha, pasando de la forma a la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. El Buda dijo, Anuradha, estoy sentado aquí mismo, y sin embargo no puedes encontrarme. No puedes encontrar a un Tathagata que es eterno e imperecedero, incluso mientras yo sigo vivo. ¿Cómo podrías encontrar al Tathagata cuando esta forma ya no está presente? Si no puedes captar al Tathagata mientras yo estoy vivo y presente ante ti, ¿por qué pensarías que podrías captar al Tathagata después de mi parinirvana? El Buda fue explícito. Nunca se puede encontrar a un Tathagata eterno y sempiterno, incluso mientras el Tathagata sigue vivo. No respondemos a las 14 preguntas no porque seamos incapaces de responderlas. Responder sería incorrecto, ya que esas preguntas se basan en categorías conceptuales como surgir y cesar, existencia e inexistencia, unidad y diversidad. Si miramos a través de la lente de la vía media, conceptos como ser y no ser, existencia y no existencia, igualdad y diferencia, finitud e infinitud, etc., no son más que categorías mentales que no transmiten la realidad con exactitud. Por lo tanto, cualquier respuesta que se dé no puede captar plenamente la verdad. Esto no se debe a que no sepamos y, por tanto, no respondamos, o a que sepamos pero nos neguemos a responder. Según la ciencia moderna, la materia y la energía, desde las nubes hasta las llamas,
se rigen por la primera ley de la termodinámica, que no indica ni creación ni destrucción. El científico Antoine Lavoisier afirmó que si todos los fenómenos no surgen ni cesan, tampoco existen en los términos binarios de existencia e inexistencia, ya que los conceptos de surgir, cesar y existir o no existir son interdependientes. Si no hay nacimiento ni muerte, ¿cómo puede haber muerte eterna o vida eterna? Si hay muerte eterna por principio, ¿no debería haber también vida eterna? Parte 3. Conclusión. Las enseñanzas de Buda, hábilmente presentadas, se conocen así como sandítico bien hablado. Al ensalzar el Dharma, si no articulamos hábilmente, los oyentes pueden malinterpretarlo, causando potencialmente daño. Debemos ser expertos en hablar del Dharma, asegurándonos de que todo lo que decimos está bien dicho. Los oyentes del Dharma también deben ser hábiles para captar el verdadero Dharma sin quedarse atascados en las palabras y los prejuicios personales. Debe haber cooperación entre el orador del Dharma y el oyente. El orador debe comprender la mentalidad del oyente. Debemos hablar de tal manera que lo que digamos llegue directamente al corazón del oyente. Los oyentes del Dharma deben abrir sus corazones y desprenderse de sus prejuicios para recibir realmente el auténtico Dharma. De lo contrario, lo que perciban podría acabar siendo perjudicial. La parábola de la serpiente cuenta la historia de un maestro llamado Asla, que malinterpretó las enseñanzas de Buda y practicó incorrectamente. Rechazando obstinadamente el consejo de otros maestros, el Buda llamó a Asela y le preguntó: «Yo no he enseñado así. ¿Por qué lo has entendido así?». Luego lo ilustró con el ejemplo de atrapar una serpiente. Si uno no sabe cómo atrapar una serpiente correctamente, podría ser mordido y muerto. Una persona experta utiliza un palo bifurcado para sujetar la cabeza de la serpiente y la agarra directamente por detrás de la cabeza, no por la cola. Del mismo modo, cuando escuchamos el Dharma, si no tenemos cuidado de entenderlo correctamente, podría volverse perjudicial para nosotros. La parábola de la serpiente es una escritura única, ya que ningún otro maestro ha declarado que sus enseñanzas, si se usan mal, pueden ser peligrosas, como la medicina, que puede salvar vidas pero puede matar si se usa incorrectamente. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.